Vamos a continuar en la carta a Colosenses y lo vamos a hacer en los versículos que a continuación hemos visto. Por eso hemos leído de nuevo el pasaje para estar comunicados con lo que acabamos de ver, con esos 5 elementos de, como llevaba por título, el amor que merece la Iglesia. 5 motivos por los cuales luchar por amor a la Iglesia del Señor, ¿verdad? Y decíamos que nuestras metas deben de ser el peso de la lucha, ser fortalecidos en nuestros corazones, estar unidos en amor, reconocer la suficiencia de Cristo por medio del conocimiento espiritual y, en último lugar, veíamos la práctica del cristianismo. Y ahora vamos a entrar en el problema o en el meollo de la cuestión por la cual Pablo estaba hablándole de esta manera a los hermanos de Colosas, con el fin de realmente seguir siendo fortalecidos ante las situaciones por las cuales ellos estaban pasando. Recordamos que Pablo ya había orado por los hermanos de Colosas, agradecidos por el crecimiento de su fe, agradecidos por su amor, pero él sigue pidiendo a Dios que esto no cese, que continúe y que sea el conocimiento de Dios el que cada vez más sea el que lo aliente para llevar más fruto, como decíamos anteriormente, y así que él da gracias por hacerlos aptos y participar de la herencia de los santos en luz. Hemos visto, hermanos, unas palabras de ánimo, unas palabras de fortaleza que les recuerda una vez más que debemos de andar en la verdad. Hablo en sentido para ellos también, en sentido para nosotros, que ellos debían de andar en la verdad, que nosotros debemos de andar en la verdad, sabiendo y dando por certeza que ya estamos posicionados en Cristo. Es decir, nosotros le pertenecemos a Cristo. Como creyentes somos de Él. Nada de lo que suceda a un hijo de Dios, a un verdadero hijo de Dios, a un santo, como decíamos ayer, que forma parte del cuerpo, que es la iglesia de Cristo, por muy grave que sea, si ha sido salvado de verdad, va a perder la salvación en ningún momento. Así que, aunque estaban induciendo a estos hermanos al error, todos aquellos que eran creyentes iban a estar con el Señor. Esa era la esperanza de todo creyente. Pero no quería que fuesen desviados de la sana doctrina para que viviesen vida dependiendo de la suficiencia humana cuando decíamos que lo suficiente era Cristo. Ahora, nos damos cuenta, hermanos, que Pablo, ya que lo ha fortalecido, y qué buena la forma en la que él está atacando esta situación, una vez que ya lo ha fortalecido, aún así no los va a dejar en esta situación, sino que les va a mostrar realmente el problema o las circunstancias por las que ellos están pasando al ser introducidos realmente en una falsa enseñanza. Los hermanos de Colosas, como ya hemos dicho, hermanos, y nosotros también, tienen que ser plenamente conscientes que Cristo es suficiente, que no se necesita nada más. Y de esta manera, al estar en la plenitud de Cristo, también esto debe ser transmitido de una generación a otra de creyentes fieles que están creciendo en el Señor. Ahora, hermanos, tenemos que ser conscientes, y lo decíamos también anteriormente, que no solamente en las etapas pasadas, sino en estas, hay falsas enseñanzas que son muy fáciles de detectar, ¿verdad? De momento, cuando conocemos la palabra y nos dicen algo que nos choca, hay en nuestra mente, que ya está cultivada y guiada por el Espíritu Santo, algo que nos hacen un clic y de pronto decimos, suena bien, pero suena raro. Sin embargo, estas que son fáciles de detectar y las atacamos, no son todas, porque hay otras que son muy sutiles. De tal manera que, como decíamos, van enraizadas en el Evangelio y aún diciendo cosas que son muy bíblicas y que nos suenan muy espirituales, tienen un propósito muy diferente al cual la palabra de Dios tiene. Por eso, Pablo es lo que está diciendo aquí. Y yo lo definía como que Pablo tiene que llevar a los hermanos de Colosas a la habitación donde reside el problema y la mentira. O sea, no lo va a dejar solo fortaleciéndolo, sino le va a descubrir realmente lo que puede suceder también con todo esto. Así que él va a abrir las puertas, él va a abrir las ventanas de los corazones de cada uno de ellos para que ellos vean, identifiquen el error que lo estaba llevando a no creer en la suficiencia de Cristo y desecharlo de su vida, quitarlo de su vida por medio del conocimiento de la palabra. Por tanto, cuando nosotros hacemos eso de forma individual, evidentemente, como decíamos ayer en los tesalonicenses, algo que hacemos individual, que es bueno, afecta al colectivo de la iglesia, ¿verdad? No quiere decir que lo hagamos uno solo, sino cuando esto lo hacemos todos, fortalece la iglesia.
sea, ser fortalecidos, pero todos conocer también que es aquello que amenaza la unidad, el amor, la suficiencia de Cristo, para poder contrarrestarlos todos juntos, de una manera más eficaz. Así que les reafirma de nuevo, en Cristo estamos completos. Es lo mismo que nosotros hoy, hermanos. En Cristo estamos completos. Todo aquello que venga a nuestra mente y a nuestro corazón que tenga que ver con algo que Cristo sí, pero además hay que hacer buenas obras. Esta frase la conocemos. Hay que hacer una buena obra social. Hay que atender a los necesitados. Hay que atender y despistarnos de todo esto para centrar nuestra vida en las necesidades. Recordamos que ni el mismo Señor Jesús hizo esto. Él dijo, a los pobres siempre los tendréis. Y es verdad, no faltarán momentos, pero cuando nuestro motivo del corazón está en hacer cosas que glorifiquen al Señor, vamos poniendo cada cosa en su sección y haciéndolo de tal manera que es lo que llamamos como una filosofía de ministerio, que es que todo lo que hacemos en la iglesia lo hacemos porque lo dice la palabra de Dios. Sencillamente es eso, no es otra cosa. Ahora, digo esto, hermanos, a modo de introducción, porque hace unos meses, bueno, unos meses no, cuando escribí el mensaje sí hacía unos meses, pero ahora hace ya unos años, acompañé a una hermana de la iglesia, una hermana mayor, al hospital porque le tenían que hacer una operación de corazón. Una mujer mayor de nuestra iglesia y su hijo estaban trabajando, entonces me pidió que la acompañara y fui con ella a los especialistas aquí en Córdoba y ella estaba muy asustada porque los médicos ya le habían anticipado que tenía que hacerle una operación a corazón abierto. Y ya la simple palabra asusta, ¿verdad? Porque todos imaginamos lo que es. Y cuando estábamos ahí delante del médico y ella mostró sus temores a la operación a corazón abierto, el médico se lo explicó de una manera que a mí me gustó mucho, porque no fue delicado, pero fue atento con ella. Y se lo explicó de la siguiente manera. Yo creo que ahora hay más avances. Pero dice, mira, una operación a corazón abierto se puede hacer por una vía, meter una vía, llegar al corazón y tal. Y se lo explicó de esta manera. Podemos hacerlo así, la operación, pero en la situación en la que usted está, es más aconsejable hacer una operación abriendo directamente. Esto es como si usted entra a una habitación de su casa y está oscura, pero hay muebles. Y puede ser que se tropiece con una lámpara, puede ser que se tropiece con una mesita. Esa operación puede pasar si hacen una vía, encontrarnos algo, aunque lo vamos viendo todo perfecto. Pero si nosotros abrimos directamente y vemos abiertamente, o sea, si usted entra a la habitación y está oscura, se puede tropezar. Y aunque lleve una linterna, lo que va a ver va a ser lo que tiene más inmediato. Y él decía, si yo a usted la abro, que esta operación la hacemos todos los días y no pasa nada, es como entrar a una casa y usted en oscura abre todas las ventanas y lo tiene todo a la vista de él. Oye, la mujer se quedó tranquila. Ah, pues no sabía yo que eso era una operación a corazón abierto. Ahora, ¿usted qué prefiere? ¿A corazón abierto o que entremos con una linterna en su corazón? Y de momento cambió y dijo, no, aunque sé que es peligroso, porque es una operación, pero quiero que lo haga usted de la manera que va a ser más efectivo. Y me llamó mucho la atención, hermano, porque eso es lo que Pablo va a estar aquí haciendo. Los alienta, pero los va a advertir. Los va a advertir del peligro. Si a nosotros nos advierten que no, yo siempre digo que en las correcciones, hermanos, que hacemos a nuestros hijos o hacemos a los hermanos, si solamente les decimos qué es lo que no tienen que hacer y no le damos la parte de qué es lo que tienen que hacer, estamos haciendo una enseñanza a medias. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas para acá, no hagas, pero no le dices haz esto, haz lo otro, que es lo que honra al Señor. Estamos siempre con esa prohibición y no le estamos dando una vía de salida hacia lo correcto, que es lo que tienen que hacer. Y en este sentido, Pablo le está hablando de esta manera tan clara a ellos con respecto a que ya le ha dado una enseñanza, pero ahora le va a decir qué tienen que hacer para no ser engañados. Va a abrir las puertas sin ningún tapujo, sin ningún temor, para seguir fortaleciéndolos, aún teniendo la certeza que ya están en el Señor y no se van a perder. Pero qué bueno es eso para nosotros, ¿verdad, hermano? Decíamos anteriormente que el tener conocimiento de Dios, lo único que nos hace es beneficiarnos para bien, en el sentido de que vamos a detectar la falsedad, vamos a detectar la mentira, porque conocemos la verdad. No es porque estemos estudiando constantemente la mentira. Conocí a un hermano que trabajaba en un banco y yo creo que luego esto se hizo muy popular y él me decía, mira, Domi, yo detesto un billete falso de un billete auténtico solamente por el tacto. Y mira que ahora lo hacen casi inimitable. Dice, pero no porque yo estudie cómo son todos los billetes falsos. Conozco verdaderamente el verdadero. Por lo tanto, no voy a perder tiempo en estudiar lo falso, sino en estudiar lo que debo de estudiar. Y en la palabra es la verdad.
Cuanto más conocemos sobre el conocimiento de Dios, cuando nos salte una información, o que hoy las redes sociales están repletas de cosas que vamos de un lado para otro navegando, que tienen sutileza, cuando vemos que no está en la palabra, tenemos que poner esa alerta en se nos ponga la oreja de punta como los perrillos y decir, algo está pasando aquí. Pero eso solamente lo hacemos cuando conocemos realmente lo que está pasando. Y eso es lo que aquí en los versículos del 8 al 10 está diciendo el apóstol Pablo. Y daros cuenta cómo comienza. Mirad que nadie os engañe. Voy a abrir las puertas de vuestros corazones. Observad, mirad que nadie os engañe, ni con filosofía, ni con huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Pablo está siendo muy claro. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Ahora, observamos por estas palabras, hermanos, que el apóstol Pablo lo está advirtiendo porque están en peligro. Lo ha animado, lo ha fortalecido, le ha dado las pautas para ser una iglesia fuerte ante las adversidades, pero no lo deja solamente ahí, sino que le va a decir, cuidado concretamente con esto que está sucediendo. No es que pueda suceder, es que está sucediendo. Así que observamos que los colosenses estaban en riesgo, en peligro de ser engañados, en peligro de ser desviados de su verdadera fe, y Pablo no va a dar opciones de qué hacer, sino que le va a decir qué es lo que tienen que hacer. Los va a poner en alerta ante los peligros que él sabía perfectamente que tenían que identificar para eludir ese problema. Así que podríamos definir, hermanos, que Pablo está aquí arrojando luz a los hermanos para desviarlos del peligro y mostrarles la confianza en la obra suficiente de Cristo. Hermanos, y esa es nuestra fortaleza. Confiar en la obra suficiente de Cristo. ¿Y de qué manera lo hace? ¿De qué manera lo hace? Y observamos, y yo hacía aquí una frase, que aunque es un juego de palabras, pero tenemos, hermanos, que desechar la mentira de la verdad. Lo voy a definir de una manera para que lo podamos entender. ¿Cuál es la única verdad que tiene una mentira? Que es mentira. Ya está, no tiene más. La frase parece ahí, una filosofía, no. La única verdad que tiene una mentira es que es mentira. Ahora, la única mentira que tiene una verdad, como era el caso del Evangelio, es que todo es verdad. No hay mentira. Daros cuenta, lo que Pablo va a hacer aquí, hermano, lo vamos a ver en el versículo 8 y el versículo 9 y 10. En primer lugar, señalándole la raíz del conflicto o el problema de la filosofía. Un bosquejo sencillo que sale del pasaje. En segundo lugar, recordándole la suficiencia de Cristo, es decir, la bendición de estar en Cristo. En primer lugar, le señala la raíz del conflicto o el problema de la filosofía, y en segundo lugar, recordándole la suficiencia de Cristo, la bendición de estar en Cristo. Y mirad como dice de nuevo en el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No hace falta tener una inteligencia muy grande, hermano, para ver a primera vista que Pablo le está advirtiendo de forma explícita a saber detectar lo falso de lo verdadero. Lo falso, la primera parte del versículo. ¿Qué nos dice ahí? Filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora, hermano, hay una gran diferencia entre ambas cosas. Cuando está diciendo que no según Cristo, Pablo le está diciendo que la enseñanza de Cristo es todo lo contrario a la filosofía y a las huecas sutilezas según tenían costumbre las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo. Y daros cuenta de las diferencias entre estos dos elementos que Pablo está usando aquí en este versículo. Las huecas y filosofías, tradiciones del mundo, se usaban para desviar de la verdad en este contexto. O sea, todo lo que estuviera fuera de la verdadera fe del Evangelio, la intención que tenía era desviarlo o apartar a los hermanos de Colosas hacia un camino diferente al cual el Evangelio apunta. Sin embargo, el verdadero Evangelio está enseñado precisamente para acercarnos
más a la verdad de nuestro conocimiento conforme a nuestra naturaleza caída y nuestro destino final sin Cristo por toda la eternidad, y acercarnos por medio del arrepentimiento a Cristo para hallar salvación y empezar a andar un nuevo camino, ahora siendo guiado por el camino de la verdad. Por eso Pablo les advierte: mirad que nadie os engañe. Y daros cuenta, porque este término mirad, o la palabra mirad, significa ver, que es algo lógico que vemos, pero además se le añade ser capaces de ver, tener cuidado, pensar en o sobre lo que vemos. Yo me acordaba de esta frase que nos decían nuestras madres cuando éramos pequeños. Decían: mira bien antes de. ¿No acordáis de esto? Ten cuidado con lo que haces. Mira bien a ver lo que vas a hacer, a ver si, ponían nuestra alerta en que cuidado con lo que haces porque hay un peligro detrás de estas cosas. Pero lo que vemos aquí es que el apóstol Pablo no solamente está haciendo referencia a observar algo visible con nuestra mirada, no se está centrando solamente en esto, porque hay cosas que entran sutilmente y no son perceptibles al ojo humano, sino a estar atento en todos nuestros sentidos ante la amenaza que puede sucumbir en nuestras vidas y en nuestros corazones. Es decir, es mucho más que estar observando con nuestros propios ojos, sino observar con todo nuestro conocimiento y con todo nuestro corazón. Es más, en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús usa esta misma palabra para advertir del peligro, y lo hace en Mateo 5, 27 al 28, cuando está advirtiendo sobre el adulterio y le dice en esa situación: ¿oísteis que fue dicho no cometerás adulterio? Y dice el versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira, y está haciendo la misma advertencia, ¿verdad? No está haciendo una advertencia solo a mirar a una persona a la cual va a desear, sino todo lo que sale de tu interior, que va más allá de tu propia vista. Pues nosotros podemos observar algo que sea llamativo, pero todo lo que se genera pecaminoso se genera en el corazón y se genera en la mente. Y este mismo término es ese. No solamente observar, sino cuidado con lo que estás cultivando en tu corazón al observar, al mirar atentamente esto. Usa aquí la misma palabra el Señor. Dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, y añade, para el propósito, observamos y ejecutamos. Esto es Santiago con el pecado, ¿verdad? Miramos, le damos forma, cuando ejecutamos, morimos. Es el mismo sentido que está diciendo. Dice, una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Entonces, la advertencia que está haciendo aquí Pablo de mirar es aplicarla más al corazón, como está diciendo anteriormente, para tener cuidado de no hacerlo y que no tenga un inicio ni tan siquiera en nuestra propia mirada. Es decir, conocer la sutileza de las cosas para llevarnos al pecado. En Mateo capítulo 7, versículo 3, usa ese mismo término, el mirar. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la que está en tu propio ojo? Veamos aquí igualmente una advertencia a juzgar a los demás sin tener una percepción clara y consciente de uno mismo. Es decir, juzgamos por lo que vemos sin indagar más allá de lo que debemos de hacer. Jesús, estando sentado en el Monte de los Olivos, frente al templo, junto con Pedro, con Jacobo, con Juan, con Andrés, y ellos le preguntaron acerca de las señales antes del fin, el Señor le contestó, para que veáis el término de esta palabra, en Mateo capítulo 13, versículos 5 y 6, una vez más con este término que está hablando Pablo a los colosenses. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Una vez más, la referencia aquí que está haciendo el Señor Jesús, hermano, tiene que ver con tener cuidado, con mantener los ojos abiertos, pero no solamente los ojos abiertos, sino la mente ante los estafadores del Evangelio. O sea, una advertencia que va más allá de una observación primera. Porque esta es la forma en la que nos va a hacer detectar, hermano, esas frases que suenan tan requete bien y que están adornadas de muchas cosas, pero detrás hay una falsa enseñanza. El ejemplo que os ponía antes con lo que pasó en nuestra iglesia con esta chica. Entró muy bien, aceptándolo todo, pero tardó pocos días en sacar realmente el propósito que llevaba. Y era arrastrar a varios jóvenes, especialmente, hacia otra doctrina que no es sana, ni era bíblica, ni formaba parte
de la doctrina de la Iglesia. Así que Pablo le está diciendo a los hermanos de Colosas la misma referencia para que cuidado que no haya alguna, como me temo que lo está viendo, porque esto estaba sucediendo, que os engañe. Hermano, ¿cuál es el motivo del engaño? Una vez más, vamos a esta cuestión de lo que estaba pasando en Colosas. ¿Cuál era el motivo del engaño? Muy sencillo. El engaño tiene como motivo, hermanos, siempre desviar de la verdad. Desviar de la verdad en un contexto cristiano, en un contexto espiritual. Como sabemos, por la palabra del Señor, el príncipe de la mentira, precisamente, es el engañador, Satanás. Así que todo fin que tenga a ir en contra de la verdad de Dios es el propósito de engañar para desviarlo de la mentira hacia la mentira que él solamente puede llevar adelante. Por tanto, nos damos cuenta, hermanos, que todo engaño viene del padre de la mentira. O sea, toda la situación que ellos estaban pasando, tanto los judíos cuando aplicaban la ley de nuevo, como los pensamientos espirituales, como todo el ascetismo gnóstico, el gnosticismo que pudiera estar presente si realmente estaba ya encasillado ahí, todo tenía como fin desviar de la verdad de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo no se va a andar con rodeos a la hora de advertirlo. Igual que no debemos de andarnos nosotros con esto, hermanos. Recordamos la obra de Satanás en Génesis, ¿verdad? Algo que es muy conocido para cada uno de nosotros, pero sin embargo nos damos cuenta que cuando se presentó a Eva en el huerto, la engañó para que tomara de una sencilla fruta para llevarla en su pensamiento y en lo que estaba observando, en todo lo que había creado Dios, y de forma sutil decirle que Dios le había prohibido esto precisamente para que no tuviese la misma capacidad o el mismo beneficio de Dios. Y el resultado sabemos cuál fue, que fue la entrada del pecado en el mundo. Pero hermanos, nosotros no somos muy diferentes. Hemos adquirido esa herencia del pecado delante de Dios, pero aún hoy en día se nos están haciendo, o sea, culpar a Eva de forma indebida, como que nosotros no hubiésemos hecho lo mismo. Basta que nos miremos a nosotros en el día de hoy y cuántas cosas le prestamos atención sin tener que prestárselas, que no forma parte de la vida cristiana. Y ahora lo hacemos como creyentes. Y Eva y Adán tenían una perfecta comunión con Dios y sin embargo, hermanos, no eran más torpes que nosotros. Y sin embargo, ahora nosotros desviamos nuestra mirada y nuestra atención a otras muchas cosas que no nos benefician. Cuánto más especialmente cuando lo hacemos a algo que bajo el paraguas o el disfraz de espiritual o de religioso está buscando su propia gloria a la persona en vez de darle la gloria a Dios, en vez de darle la gloria a Cristo. Cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, de la lucha que hay entre el bien y el mal, y nos observamos a nosotros mismos cuántas luchas tenemos con nuestro propio pecado, ¿verdad? Cuando oramos por lo que somos conscientes, pero yo creo que en todas nuestras oraciones también hay una: Señor, perdóname por aquello que aún ni pensarlo no sé cómo viene a mi mente y de qué manera tan sutil caigo una y otra vez. Y sin embargo nos damos cuenta, hermanos, que esas consecuencias nefastas para el hombre, cuando se introdujo el pecado, también hubo una acción de gracias por parte de Dios para poner remedio al pecado. El significado literal de la palabra robar que Pablo está usando aquí es robar, o sea, literalmente. Pero daros cuenta, hace un énfasis, hermano, en tomar el control absoluto de algo. O sea, no es solo adquirir algo que te lo llevas. Aquí la palabra robar está haciendo alusión a tomar el control de tu vida. Lo que los falsos maestros o las enseñanzas que se estaban introduciendo en Colosas, lo que querían hacer era tomar el control absoluto de la vida de las personas. El control absoluto lo tenía Cristo en sus corazones y en su vida. De modo que la definición es tomar cautivo, llevarse algo a modo de botín. Es lo que Pablo estaba advirtiendo, que es lo que querían hacer estas filosofías y estas huecas sutilezas. Pero daros cuenta, hermanos, porque esto es lo que hizo Satanás justo también cuando nuestros padres pecaron. Nuestras vidas empezaron a pertenecerle. Perdimos toda la comunión con el Señor. Perdimos todo. Es decir, nuestra mente fue cautiva del engaño de Satanás, todos los que hemos nacido después de nuestros primeros padres, de tal manera que éramos esclavos del pecado por completo, hasta el punto de no poder hacer nada para adquirir la salvación por nuestros propios medios. Si observamos ese detalle en Génesis, hermanos, nos damos cuenta que el acto de desobediencia rompió la comunión perfecta con Dios,
Los hombres fueron desviados de la verdad, su mente fue cautiva por el pecado y desde entonces solamente la obra de Cristo es la que puede liberarlos de esa esclavitud. Por tanto, la advertencia que está haciendo el apóstol Pablo es una advertencia seria, porque aunque fueran salvos, sabemos, hermanos, y siempre predicamos el Evangelio en la iglesia, aunque nuestra visión veamos que todos los hermanos puedan ser salvos, siempre tenemos que predicar el Evangelio. Porque entre los que creemos que hay salvos, quizás a lo mejor algunos no han entendido el Evangelio con plenitud. Además que es un mandato del Señor, que prediquemos el Evangelio. Y eso es lo que está haciendo aquí, hermano. Por ese mismo elemento del engaño, se sigue tratando de desviar a personas de la verdad, como era el caso que estaba sucediendo con los hermanos de Colosas, y estaban usando esos medios, la filosofía y las huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Ahora, yo cuando leía estas palabras, hermano, pensaba para mí, no podemos confundirnos y tachar como que toda la filosofía es un camino al error. Y podríamos decir, pues entonces nos estamos contradiciendo. No, pero para eso observamos el significado de la palabra filosofía. La palabra filosofía significa amor a la sabiduría, amor al conocimiento. Entonces, cuando nosotros decimos tenemos que tener una filosofía de ministerio, las orejas no se nos pueden poner de punta y decir, uy, palabra filosofía, malo. No, porque cuando hacemos una filosofía de ministerio quiere decir que amamos tanto la palabra de Dios que queremos estudiarla de tal manera que todo lo que realicemos en la iglesia tenga su base principal como la palabra de Dios. Por lo tanto, no es condenar la palabra filosofía, es condenarla cuando lo que estás mirando o observando o quieren enseñarte tiene la intención de desviarte de la verdad. Ahora, cuando nosotros esa palabra filosofía la usamos en el hombre, la escuchamos de muchas maneras, ¿verdad? Hay para darle sentido al hombre, hablamos de filosofía para darle sentido a la vida, para darle sentido a la muerte y en otras muchas cosas que se plantean a lo largo de la historia. Y la gran mayoría, hermanos, que usamos esta palabra, está con el significado de darle un sentido a la vida fuera del sentido que la palabra del Señor nos está enseñando. Y tenemos que recordar que cuando el Señor hizo a nuestros primeros padres y todos los que además hemos ido naciendo, la función de Dios era glorificar a Dios, honrar a Dios. El pecado es el que deteriora esto y hace que no vivamos para glorificar a Dios. Pero esa es la función con la que Dios nos crea. Ser administradores de todo lo que había creado de una manera, pero además el hombre glorifica a Dios. ¿Y qué hace el pecado? Deteriorar esa gloria. Por eso solamente se necesitaba una obra para que, al ser reconciliados con Dios, eliminemos, los hermanos también de Colosas, eliminaran todas las filosofías que le estaban enseñando y que no tenían que ver con glorificar a Dios ahora estando en Él. Por eso se convertía en algo que era muy peligroso. Y hermanos, por eso es necesario estar atentos a todo. Y estar atento a todo no con una tensión de estar analizando todos estos malos, sino tener un corazón ahora cautivo en la palabra del Señor, impregnado de la enseñanza, impregnado de la sana doctrina. Mirad, algunas veces tenemos que hacer advertencias en la iglesia a algunos hermanos que sabes que están mirando cosas por las redes sociales o en la televisión que no les hace nada bien, que no les hace nada bueno. Y lo adviertes con cariño. Abres las puertas y dices, mira, es que si no lo conoces, no podemos corregir lo que no conocemos. Pero cuando conocemos o alguien viene, mira, estoy escuchando un pastor o he encontrado un canal que estoy escuchando y como pastor que debes de hacerlo, indaga un poco a ver lo que está pasando ahí y luego vale, dice, mira, hermano, te aconsejo, o hermana, te aconsejo que no estés viendo esto. En un principio se molestan. Pues no todos, se acepta pero en un principio, hombre, pero si está hablando del amor de Dios, y está hablando de, y tú que has ahondado un poco más, y estás viendo la trayectoria, ¿cuál es nuestra función? Corregirlo. Cuidado con esto que no es bueno. Y aunque hay esa molestia, nuestro deber es hacerlo, hermano. La función del anciano, cuando hace esta advertencia, es cuidar al rebaño. ¿Cuál es la función de un pastor en una iglesia? Cuidar, alimentar y proteger. Cuidar que cuidas también físicamente de esa persona en el alcance de nuestras posibilidades. La alimentamos
por medio de la palabra de Dios. Estudiamos, discernimos, tratamos de hacerla sencilla para que se entienda, práctica para aplicarla y alimentamos de esa manera. Pero luego es que tienes que proteger, como un pastor en el rudimento del oficio de un pastor que lleva a la oveja a buenos pastos, la protege de los lobos. Esa es la metáfora que está usando el apóstol Pablo en este sentido. Por tanto, hay que advertir cuando alguien está viendo algo indebido que sabes que le puede hacer daño espiritualmente. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí, hermano. Muchas de las personas que en muchas ocasiones abandonan la iglesia y se vuelven atrás, probablemente es porque han sido llevadas precisamente por estas cosas tan sutiles que entran en la mente. Y eso no viene solo. Algunas veces lo buscamos de forma intencional. Nosotros vivimos en un pueblo pequeño, hermano. Yo siempre le digo a nuestra congregación, el Señor nos ha puesto aquí para ser luz a nuestro pueblo. Y tenemos que salir a predicar la palabra a nuestro pueblo. Ha puesto un anciano, en este caso soy yo, en este caso ha sido otro hermano, para cuidaros, alimentaros y protegeros. Nuestro alcance no es más allá de nuestra frontera, aunque evidentemente donde podamos predicar el Evangelio lo vamos a hacer. Pero la función de cuidar y proteger, hermanos, es precisamente algo que ayuda al crecimiento de la iglesia, a guiar a una congregación de manera correcta ante los peligros que hay en muchos sitios. Sabéis que hoy en día hay muchas filosofías que se introducen en nuestras vidas. Yo no sé qué significa el zen, pero hay algo que dicen, hay que en estado zen, y pone así las manos o algo, no sé cómo es, y hacen los ejercicios estos ahí que se van las mentes. A mí me da miedo esas cosas, se van las mentes ahí para acá y todo. No, pero yo estoy muy bien con el Señor, porque yo noto la presencia del Señor, pero también las presencias espirituales. Digo, madre mía, qué berenjenales, qué formas. Pero hermano, es que yo le he escuchado a creyentes decir esto. Y tenés que decir, mira, Cristo es suficiente para cualquier circunstancia. Ten cuidado ante la idolatría que nos hacemos en nuestros propios corazones y ante buscar una satisfacción personal por medio de otras cosas que no sean buscar la plenitud en Cristo en medio de cualquier circunstancia. En el caso en la que está Pablo aquí hablando de la filosofía, la define como filosofía huecas, sutilezas engañosas. Y Pablo, hermanos, como vemos en pasajes anteriores, con respecto a la herejía de los colosenses que le estaban dando, es verdad que hay varias opiniones al respecto en lo que consistía, pero en general era, como hemos dicho, tener un conocimiento que pretendían alcanzar por medio de la experiencia mística. Y esto es lo que Pablo califica como huecas sutilezas. Y por hueco, algo vacío, algo que no tiene sostenimiento, ¿verdad? Que no tiene contenido, que no tiene consistencia, y la palabra sutileza significa un fraude o un engaño. Por lo tanto, es un engaño hacia el vacío, que no tiene ningún sentido. Así que, por muy atractivo, por muy seductor que parezca, cuando es una mentira, de alejarla de forma inmediata de nuestros corazones, porque está tratando de sustituir la suficiencia que es Cristo. Estaba tratando de sustituir la suficiencia que era Cristo para cada uno de estos hermanos. Ahora, Pablo añade un dato más. ¿Cuál es la procedencia de esas huecas sutilezas? Y Pablo nombra dos. Una, la tradición de los hombres. Dos, los rudimentos del mundo. Y mirad, la palabra tradición en sí pasa como la palabra filosofía. No es mala, ¿verdad? Significa enseñanzas que se transmiten de unos a otros. Es más, en el Antiguo Testamento los padres transmitían a sus hijos las grandezas de Dios. En los Salmos vemos un montón de esta enseñanza. Ahora, depende de lo que se transmita, eso sí, es bueno o es malo. Y en este caso, Pablo está diciendo que lo que se estaba transmitiendo de uno a otro era precisamente la mentira. Por eso le está haciendo la advertencia. El hecho de que una tradición se lleve haciendo durante mucho tiempo y sea buena, no tiene por qué perturbar. Ahora, el hecho de que es que en la iglesia llevamos muchos años haciendo esto así. Bueno, ¿y si resulta que llevamos haciendo algo muchos años así y no es bíblico? ¿Está mal corregirlo? ¿Y cuántas veces hemos escuchado esta frase? No, es que en nuestra iglesia se hace esto y se hace lo otro porque los hermanos ya lo hicieron y no. Pero hermanos, si no está en la Biblia,
A lo mejor no es algo que nos esté haciendo daño, ni nada, porque a lo mejor es una mera costumbre. Pero, ¿y si ahora estamos entendiendo a la luz de la palabra qué es lo correcto y quitamos eso para poner lo correcto? ¿Por qué nos molestamos más por eso que seguir manteniendo esa herencia que se sigue transmitiendo de unos a otros cuando no es bíblico? Eso no es tener una filosofía bíblica. Eso es poner las tradiciones por delante de lo que la palabra de Dios dice. Imaginaros esto, hermanos, elevado a un nivel espiritual. Porque si son tradiciones, pues mira, tenemos costumbre de poner la mesa siempre ahí y ahora no la vamos a mover ahí. Bueno, eso no va a tener ninguna trascendencia espiritual. Pero si tiene que ver con algo espiritual, sí afecta, evidentemente, y no hace daño, claro que sí. Y estamos poniendo las tradiciones por delante de la verdad de la palabra. Imaginaros cuando esto tiene que ver con enseñanza doctrinal, con enseñanza que afecta a nuestro crecimiento, a nuestra santidad. Un ejemplo de esto lo vemos en Marcos 7. Los fariseos y los escribas. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Y daros cuenta, porque aquí el tema que estaban tratando, si recordáis este pasaje, hay que tener mucha memoria, pero os lo explico, era que los discípulos no se habían lavado las manos de forma ceremonial. ¿Recordáis en Mateo? Y estaban tomando de forma pecaminosa al tocar algo profano. Ahora, si nosotros vamos a la tradición original, la tradición consistía en que era otra persona la que tenía que verter agua sobre las manos de la otra persona para no tocarse. De tal manera que tenían que hacerlo con los dedos mirando hacia arriba. Y el agua le tenía que llegar a la muñeca. Y luego tenía que pasar a un siguiente paso que era con el mismo proceso, pero ahora con los dedos para abajo. O sea, esa era la tradición. Y daros cuenta. Y luego cada uno se tenía que frotar la mano con el puño. O sea, toda una historia, ¿verdad? Ahora, estas costumbres y estas añadiduras de la ley habían sido tantas, le habían añadido tantas para cumplir con sus propios ritos, que es que era imposible cumplir la ley para la salvación. Y ahí tenemos a los fariseos y a los escribas diciéndole al Señor Jesús que estaban irrumpiendo en algo que no era debido. Ahora, la respuesta del Señor Jesús la vemos un par de versículos más adelante. Y dice, ¿por qué dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes? Y le dice en el versículo 9, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Os dais cuenta? Pablo sencillamente está diciendo que estas tradiciones lo único que hacían era invalidar el mandamiento de Dios, invalidar la suficiencia de Cristo. Y mirad, hermanos, muchas veces las tradiciones las hacemos por ignorancia y nos llevan a un destino que realmente no es lo que Dios está mandando en su palabra. Y sabemos cuántas leyes añadieron a las leyes precisamente para no obedecer las leyes o hacerlas a su tipo. Y este era el tipo de cosas que estaban haciendo. Pero Pablo añade los rudimentos del mundo. Y aunque es difícil y no hay un acuerdo muy común entre algunos estudiosos, la respuesta más acertada es, hay que hacerla según un orden lógico. Es como algo que hacemos en serie. Cuando habla de los rudimentos del mundo es como cuando contamos 1, 2, 3 o decimos A, B, C. Es algo que va continuo. Y lo que ellos estaban diciendo es que hacían cosas como por lógica humana, no según la enseñanza que habían recibido del apóstol Pablo. Sencillamente eran instrucciones rudimentarias para principiantes, como lo define un autor. Por lo tanto, no tenía, hermanos, ningún sentido. Por eso Pablo le está diciendo, apartaros de esto. La pregunta es, ¿estaban conviviendo con esto? Evidentemente, si lo está advirtiendo es porque sí estaban conviviendo con esto. Y tenía que hablarle de forma clara. Y ellos estaban entendiendo este lenguaje de forma clara. ¿Por qué? Porque lo estaban viviendo en sus propias vidas y estaban poniendo en peligro la fortaleza de la iglesia. Por eso no se está andando Pablo aquí con ningún rudimento. No está entrando con una vía y con una linterna. Está abriendo las puertas y le está explicando de forma clara y con detalle de qué tenían que guardarse. Así que, hermanos, en la actualidad nosotros tenemos que ser iguales, de meticulosos, en el estudio de la palabra, en la meditación de la palabra,
en la confianza que tenemos en Cristo, en la suficiencia de Cristo, una vez más, como nos lleva el pasaje en el tema central que está hablando aquí el apóstol Pablo. Y entender que si hoy pueden venir enseñanzas cualquier otro tipo que rechinan nuestros oídos, llevarlo a la palabra del Señor, a la oración y poder fortalecernos quitando esto del medio, apartándolo de nuestras vidas. Segunda de Corintios 10:5 nos habla realmente de cuál es la verdadera filosofía cristiana. Y lo dice el apóstol Pablo. Es aquella que lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Esa es nuestra filosofía, hermano. Miradlo en Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Y yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo, que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que ser osado, con la confianza como me propongo proceder, resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Hermano, eso es lo mejor que podemos hacer, que nuestra mente sea cautiva del pensamiento de Cristo. Y eso nos va a fortalecer ante todo aquello que pueda pasarnos, que pueda venir y que trate de engañarnos. Mirad, hermano, daros cuenta, mirad que nadie os engañe. Ahora, ¿por qué? Porque ya poseemos la verdad. Y qué bueno esto, hermano, qué bueno esto, porque ya poseemos la verdad. Y esto nos lleva, hermano, a recordar, en segundo lugar, la suficiencia de Cristo. La suficiencia de Cristo. Bendición de estar en Cristo. Después de estos dos versículos, hermano, en los que lo hemos desarrollado, y podíamos estar desarrollándolo mucho más tiempo, pero de forma comprensible, daros cuenta, Pablo los pone en la ilustración, es como, mira, ya está operada de tu corazón, ya hemos abierto, por cierto, la operaron a la mujer, le abrieron el corazón, le quitaron la deficiencia que tenía, lleva, después de esto que le habían dado el médico 2 o 3 años de vida, lleva viviendo otros 8 o 9 años más, tan contenta, ya está todo el peligro, pero ahora el médico le dice, ahora sigue estas pautas. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, mira, ahí tenéis para resolver este problema, pero ahora tenéis confianza en la suficiencia de Cristo. Y mirad, termina el versículo 8b, y no según Cristo, pero daros cuenta, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, y hermano, vosotros, que nos podemos adueñar de ellos como creyentes, que se está refiriendo a nosotros, aunque no estemos ahora mismo en la misma situación de los colosenses y estemos en otra situación, y vosotros estáis completos en Él. Si definiéramos o definimos estas dos palabras, hermano, yo sé que no es una frase que pondríamos, a lo mejor ahora como se ponen tantas cosas así que suenan amorosas y suenan bonitas, pero estar completo en Cristo quiere decir que su obra, no vamos a decir ni más que suficiente porque sería añadirle al suficiente, es suficiente para cada uno de nosotros para ya estar posicionados en la presencia de Cristo con nuestra esperanza intacta de que un día vamos a estar corporalmente con aquel que es nuestro poderoso Salvador. Y esto, hermanos, nos tiene que dar certeza de salvación, la bendición de estar en Cristo, la cabeza de todo principado y de toda potestad. Mira, hermanos, estos pasajes son impresionantes, son realmente impresionantes. ¿Sabéis por qué? Porque están mostrando a Cristo en estado puro. Están mostrando a Cristo en estado puro, hermano. El Dios que se hizo hombre. Está mostrando el misterio revelado. Está mostrando la promesa cumplida. Está mostrando al único y suficiente Salvador.
Está mostrando al único que destruye toda falsa enseñanza. Está mostrando a aquel que sujeta todo el universo. Está mostrando al Señor de señores. Está mostrando la verdad. Está mostrando la luz. Está mostrando la puerta. Está mostrando el camino, la vid verdadera, el todo y sobre todo, el primogénito. Está mostrando, hermano, a nuestro Señor Jesucristo. Aquel que dio su vida en rescate por cada uno de nosotros. Aquel que tiene disposición para salvar a todo aquel que venga en arrepentimiento a Él. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está diciendo que Cristo es Dios. Y el Dios que todo lo puede, hermano. El Dios que todo lo sufrió cuando estuvo en la tierra. El Dios que no solamente nos salva de la perdición eterna y de la ira de Dios, sino además que nos hace herederos del reino de los cielos cuando no merecíamos absolutamente nada. Nos advierte por medio de su palabra de los peligros de la filosofía, de las sutilezas, nos advierte de todo esto y nos dice: te advierto porque tú estás en mí, porque nada me va a mover de ti. Pero aún teniendo esa certeza, te cuido cada día y te sostengo cada día. Y nos sostiene, hermano, por medio de su obra. Y daros cuenta, porque vemos un contraste en estos dos versículos. ¿Qué contraste, hermano, el de Pablo, cuando le está mostrando para afianzarlo, para anclar los pies en los pilares, que la verdad prevalece siempre sobre la mentira? Y todo cristianismo, querido hermano, se apoya sobre este gran hecho, la obra suficiente de Cristo. Y mirad, si esto no fuera así, el mundo estaría vacío, la fe no tendría base, nada tendría sentido, el Evangelio sería una falsa, pero Jesucristo es la revelación final y perfecta. Y por eso nos anclamos en Él. Y por eso como iglesia, hermanos, esa es nuestra señal de fortaleza. Cuando hablaba con Miguel sobre los temas que íbamos a tener y elegía la carta ayer, la primera de Tesalonicenses, y hoy los Colosenses, era precisamente por eso. Porque las señales de fortaleza de la Iglesia no son nuestras obras que podamos hacer siempre deficientes, sino que Cristo reina en la Iglesia. Él es el centro, Él es el pilar central de todo. Aún sin nosotros aquí, Cristo seguiría siendo suficiente para que se cumpla su plan y su promesa. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y esto es un currículum de Cristo de una manera maravillosa en hebreo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Ese es nuestro Señor Jesús, hermano. Este es nuestro Señor. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La plenitud viene de una palabra que es pleroma, y Pablo la está usando aquí con toda la intención, en el contexto que se estaba dando. Porque daros, hermanos, cuenta que Pablo, para refutar el significado que esos maestros estaban enseñando, la definición que él está haciendo aquí es algo que los contrastaban realmente con que no había un conocimiento superior, que no había que recibir nada de seres superiores, sino que Cristo era suficiente. ¿Sabéis lo que era Cristo para estos que predicaban la falsa enseñanza? Una emanación, un espíritu más. Por eso Pablo está siendo muy intencional aquí en todo esto, para decirle y afirmarle sobre el error. ¿Y cómo lo afirma el error? Diciendo que Cristo no es una emanación de nada, sino que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Cristo es Dios, Dios hecho hombre. Por eso, hermano, Pablo está afirmando esta verdad, se está radicando en esta verdad. La palabra significa estar en casa. Cristo siempre ha sido Dios. Y de ahí no os mováis. No os mováis por nada que suceda. Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y eso, hermano, es algo que nos ayuda a entender la magnitud de esta carta. Y nos ayuda a comprender también, hermanos, que como creyentes realmente estamos en la mejor posición
aún estando en situaciones difíciles. Pero si hoy estás aquí y aún no tienes a Cristo, sin saber lo que pueda suceder ni dentro de un minuto, ni dentro de una hora, ni lo que pueda suceder esta noche, ni lo que pueda suceder mañana, si tu situación es la de no estar con Cristo, esto es una seria advertencia. Estás en el peor sitio, me refiero a este mundo, en el cual pueda estar una persona. Porque el destino final sin Cristo es recibir la ira de Dios. Y por eso rogamos y oramos que si aún no tienes al Señor, ven en arrepentimiento. Pídele perdón al único que puede traer salvación a tu vida. Y de esta manera empezar a vivir una vida digna del Evangelio al cual hemos sido llamados. Hermanos, terminamos con esto. Nunca tomemos una advertencia o una regañina como algo malo si realmente estamos en algo malo. Tomémoslos como una obra de amor, para advertirnos del peligro. Y sobre todo gocémonos juntos cuando, como hermanos en la fe, podemos decir, gracias Señor, porque tú eres, en ti estamos y eres más que suficiente para que los días que tú nos regales los dediquemos a redimir cada minuto, cada instante, cada segundo en glorificar tu nombre por la obra que has hecho. Que a Él sea toda la gloria, hermano, y sea toda la alabanza. Permitidme orar. Padre, una vez más te damos las gracias, Señor, y se quedan cortas cuando salen de nuestros labios el ver la riqueza de tu palabra y ver, Señor, cómo hermanos nuestros que ya están en tu presencia, anteriormente a nosotros, Señor, también tuvieron que ser advertidos del peligro al cual estaban expuestos por esa falsa enseñanza. Señor, gracias porque vemos el ejemplo que tenemos que seguir en el día de hoy. Y oro, Señor, porque todas estas señales de fortaleza puedan ser tan útiles aquí en la iglesia en Sevilla, Señor, como lo pueda ser en cada iglesia en la que nosotros nos congregamos para proclamar tu palabra. Señor, gracias por fortalecernos, por permitirnos poder hacerlo, Señor, y te pedimos que tú nos sigas dando hoy un día de bendición en toda conversación, en todo acto, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Lo ponemos delante de ti, dándote las gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.